A continuación, presentamos el panel Empleabilidad Multigeneracional. En este panel exploraremos cómo las empresas pueden gestionar eficazmente la empleabilidad multigeneracional, promoviendo la colaboración y el crecimiento profesional para todas las edades. En esta conversación, contamos con la participación de destacados líderes en el ámbito del talento y la consultoría. Perla Ruiz, CFO de Korn Ferry. María Eugenia Pistacia, Managing Director LATAM de Von der Heydt. Andrés Carreño, Head of Consulting and Operations en GCTI. Moderando esta sesión nos acompaña Bea Rivas, consejera WEF. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias. A ver, bueno, hoy nos están viendo desde sus hogares, desde las oficinas, en la plataforma digital del Women Economic Forum. Lo primero, darle las gracias para abordar un tema tan complejo, porque uno habla mucho de la empleabilidad y hablan los headhunters y hablan las personas de recursos humanos y hablan los candidatos, pero hay una realidad afuera de quien está buscando empleo y es un factor que vamos a abordar hoy, que es la multigeneracionalidad, es decir, cuál es la realidad para esos jóvenes, y antes de tras cámaras estábamos conversando ya de esto, para esos jóvenes que están o decidiendo entrar a la universidad o saliendo de la universidad, así como esos millennials juniors que ya no son tan jovencitos, la generación X, y ya estamos hablando todavía de baby boomers que están dentro de nuestras organizaciones. Quiero arrancar con, y van a ser participaciones cortas, 2 minutos, 3 minutos. ¿Cuál es la opinión que tienen cada uno de ustedes en lo que es hoy las barreras que se están dando en la empleabilidad independientemente de las generaciones? ¿Hay o no hay barreras? Perla. Bueno, buenas tardes, muchas gracias y qué gusto conocerles, convivir aquí con ustedes en este tema tan interesante y tan actual. Pues barreras, pues tenemos en el tema de los jóvenes, pues esta incorporación tecnológica que la tienen, tan presente que está con ellos y que de repente las otras generaciones pues pudiera ser menos rápido de aprender. Ellos llegan a los trabajos ya completamente digitales y son muy rápidos. Entonces ahí podríamos tener una barrera de parte de las generaciones que no crecimos con esto y que tenemos que pues adaptarnos, ¿no? Ahí podemos tener una barrera importante que compartir. ¿Qué otra barrera? La educación, sin duda. Las herramientas que tuvimos a nuestro alcance para estar mejor educados puede ser otra barrera. Hoy en día también, en la empleabilidad, ¿dónde me quiero emplear? En función de los motivadores que hoy marcan a los jóvenes en buscar mucho más intrínsecamente sus motivadores, más que lo que la empresa pueda ofrecer o las corporaciones, y ahí es la responsabilidad de cómo ir alineando a incorporar a estos jóvenes a la fuerza laboral. En las barreras adicionales, pues tenemos muchas, podemos hablar de tantísimas que tenemos, que nos vamos poniendo porque tenemos muchos sesgos, que lo que tendríamos que hacer es ir quitando los sesgos e irnos más a la experiencia, a la competencia, a la persona, a una valoración más al individuo, más allá de los sesgos que podríamos tener en los equipos de reclutamiento, pero quisiera como abordar más el tema del reclutamiento y cómo incorporarlos en la siguiente participación para hablar del tema de barreras, ¿no? Buenísimo. Perfecto, Maru. A ver, creo que las barreras se pueden ver desde distintos lugares para las distintas generaciones, un poco vinculando, digamos, el tema que nos convoca, ¿no?, de las generaciones y la empleabilidad. Por un lado, creo que las generaciones más jóvenes no se sienten en términos generales muy atraídas por las corporaciones, que hay una barrera que tiene que ver con las culturas organizacionales que tiene que de alguna manera renovarse para generar una propuesta de valor atractiva para estos jóvenes, que no solo buscan por ahí un salario, sino que también buscan conectar con el propósito, como recién decías. Estaba leyendo algunos estudios que hablan claramente que una de las cuestiones principales que valora tiene que ver con qué contribución hace esa compañía a la sociedad, ¿sí? De qué manera la compañía beneficia al conjunto general, al ecosistema general, más allá de los accionistas, digamos, ¿no? Entonces, creo que por un lado hay barreras que no invitan tan abiertamente o que no convocan tan abiertamente a los jóvenes y que tiene que ver con la cultura organizacional, con el modelo de negocio.
Esto por un lado. Y después, por otro lado, desde otra perspectiva, digamos, en las generaciones, no sé, millennials o baby boomers, creo que, y esto casi que aplica para todo el mundo, en un mundo con tanto cambio, con tanta disrupción, con tanta transformación tecnológica, científica, el nivel de velocidad de la transformación nos exige todo el tiempo desaprender y aprender. Nos exige todo el tiempo renovar la propuesta de valor. Y por ahí, para quienes tenemos algunos años más y demás, y porque no somos nativos digitales, bueno, pues tenemos que encontrar las maneras de abrazar la tecnología, de sacarle el mayor provecho posible. Creo que tenemos un gran desafío de nuevo, repito, desaprender y aprender. Andrés. Bueno, yo tomo un poco lo que dices cuando lo llevas al ámbito cultural y las organizaciones van estableciendo eslóganes, ¿no? Eslóganes que no cuestionan, que se vuelven universales, y ahorita estamos en el eslogan del fit cultural, donde la organización dice, es que a mí me gustan personas así, que piensen de esta manera, que se vistan de esta manera, que se comporten de esta otra manera, y eso cierra mucho la posibilidad a personas diferentes, ¿no? Y también talento humano es cliente de los líderes y no es cliente del negocio. Entonces le pregunta al líder, ¿tú a quién quieres en el equipo? Y puede ser muy natural que el líder diga, pues alguien como yo. Y empiezan a buscar esa réplica de personas, ese fit que genera comodidad, adormece el negocio y puede ser muy dañino para que la organización sea un reflejo del mundo, ¿no? Entre la organización tiene más personas similares a como el mundo es, un mundo plural, un mundo diverso, puede responder mejor a necesidades, deseos, expectativas, ¿no? Entonces yo invito a cambiar esto del fit por el plus cultural, ¿no? Cuidado con esos eslóganes que establecemos. Y aquí voy a aprovechar, Perla, porque quiero ir contigo con esto. Tenemos aquí tanto el mundo de la consultoría que acompaña ese proceso, como a la final de cuentas el proceso de reclutamiento o headhunting de dos grandes organizaciones vienen también de la solicitud que hace el cliente, porque no perdamos de vista que el cliente es quien... Nos está hablando Andrés justamente de ese fit cultural, ¿no? Y te dicen, bueno, yo estoy buscando a alguien que conecte. Lo primero que quiero preguntarles es, ¿está mal que la empresa quiera buscar gente que lo que importe sea ese fit cultural? Y segundo, si a ustedes un cliente les está pidiendo que alguien conecte con un fit cultural que ustedes saben que está distante del mercado, ¿cómo se manejan para salir a buscar y cubrir esa posición? Y quiero arrancar contigo, Perla. Bien, bueno, nosotros lo que hacemos es para alinear más la posición del cliente, de lo que busca el cliente con lo que es el candidato y lo que hacemos es, vamos con mucha herramienta que tenemos en propiedad intelectual y mucho de lo que hacemos son assessments que van a quién es la persona, sus rasgos de personalidad y sus motivadores, y a partir de mis rasgos de personalidad y mis motivadores es que voy a buscar mis experiencias y voy a desarrollar las competencias. Entonces, ¿qué haces? Alineas cuál es el perfil de éxito para la empresa, y lo que haces es que ves cómo va el ejecutivo, el candidato alineado. ¿Y qué pasa? Que ayuda a las dos partes. Al candidato a conocerse, es un autoconocimiento de decir, estos son mis rasgos de personalidad y a partir de ahí son mis motivadores, que hoy se vuelve muy importante en las generaciones jóvenes, y dónde quiero yo trascender, dónde quiero yo impactar, busco mis experiencias y desarrollo competencias. Entonces, ¿qué hacemos? Si haces entrevistas y alineas las cosas por competencias, vas eliminando el margen de error, porque ya sabes que un joven que quiere contribuir, que su motivador, por ejemplo, es ayudar en una organización de la sociedad civil, por poner el ejemplo, pues sabes que tienes que encaminarse para allá, pero lo va conociendo. Entonces, ¿qué hacemos? Con herramientas, con mucha propiedad intelectual para evitar meterle la percepción y la parte subjetiva de la persona que está haciendo el proceso en las organizaciones de atracción de talento. Me gusta esto que hablas del assessment. Yo creo que, y fue parte de la conversación, que quienes nos están viendo en sus plataformas lo podrán checar en el panel de los consejeros de los 60 segundos. Maru, cuando llegas a esta medición, que en efecto logras tú también medirte como candidato y te ves en una fotografía y dices, caray, esto yo no había caído en cuenta que tengo estas fortalezas o estas debilidades. ¿Cómo manejar
ese sesgo inconsciente que puede haber en la organización cuando traes a una persona, un talento que dices, esta persona la puede romper en esa posición, esta es la mejor opción, y resulta que hay un sesgo inconsciente de parte de la empresa, o porque es mujer, o porque es una persona over 40, o porque es una persona con discapacidad. O sea, ¿cómo manejar ese tema? A ver, son como varias cuestiones. Yo me quedé también, si me permitís, ligada a la pregunta anterior. Coincido 100%, Andrés, con esto del fit cultural, que me parece que hoy tenemos que cuestionarnos porque va en contra de la diversidad y la inclusión. Porque fit cultural es más de lo mismo, ¿sí? Y diversidad es más de lo diferente, para sumar riqueza, digamos, en la mirada, ¿no? Entonces quería, porque me quedó acá como interesante lo que traías. Y en línea con eso y con tu pregunta, digamos, en general, en los procesos de búsqueda, uno lo que busca es candidatos que contribuyan a la evolución de la cultura, que no necesariamente hagan fit, pero que sumen, que contribuyan. Y en línea con eso, cuando hacemos nuestro trabajo de buscar gente, incorporarlos a las organizaciones, trabajamos mucho co-construyendo con el cliente, verdaderamente muchas veces desafiando lo que de alguna manera ya la cultura trae en transparencia, y con nuestro conocimiento del mercado y con nuestro conocimiento de sus competidores, vamos llevando al cliente por ahí a desarmar algunos sesgos históricos, a cuestionarse los perfiles desde la perspectiva del desafío actual del negocio, que no necesariamente es el desafío histórico del negocio, que siempre buscó para tal rol contadores o ingenieros, pero ¿qué te parece si buscamos una mujer licenciada en administración que le va a sumar al rol tal cosa y va a responder mejor a los desafíos que tiene en este momento el negocio? Entonces, yendo un poco a tu pregunta de ahora, trabajamos mucho cuestionando, pero en el buen plan, no cuestionando por cuestionar, sino cuestionando para crear, para sumar, para ser mejor y diferente, para innovar inclusive, ¿no? Y en cada pedido del cliente hay un trabajo en conjunto que muchas veces termina en redefiniciones y en transformaciones, inclusive esto, cambiando la job description original que el cliente trae, digamos, al momento que te pide hacer un proceso, ¿no? Me gusta eso y por eso ahora me quiero ir con Andrés. Una pregunta. A ver, ya salieron Perla y Maru, buscaron en el mercado ese talento maravilloso, lograron hablar con los líderes de vamos a transformar un poco el job posting o vamos a redefinir hacia dónde debe ser el camino, pero resulta que te encuentras con un líder que no hay manera que logre hacer el clic de ese mindset. ¿Cómo justamente el mejor candidato, la mejor candidata que conseguí en el mercado, que va a aportar valor al futuro de la cultura, que le va a aportar valor a los resultados del negocio, pero que no logra hacer ese clic con el líder? ¿Cómo trabajar con ese líder para recibir ese nuevo talento? Mira, por una parte es importante que los líderes entiendan que su reto es dinamizar el equipo, ¿no? Entonces hay una redefinición del liderazgo. El líder ya no se posiciona en la parte alta del equipo, sino se posiciona abajo del equipo y se vuelve un habilitador, podríamos decir un arquitecto de recursos, de oportunidades, de visibilidad, de bajar barreras en la misma organización. Entonces creo que se tiene que tener la conversación con los líderes y repensar el rol del liderazgo, ¿no? ¿Qué creíamos que era el rol? ¿Cuál es el rol actual que favorece al equipo? Y acá, por ejemplo, es importante entender, y yo también, porque tú lo mencionas, y todavía las organizaciones siguen en búsqueda de ese talento estrella, y hay que favorecer lo colectivo, ¿no? Ya no estamos en un momento donde una persona puede sacar un reto adelante, ahora es un grupo de personas, desafíos son complejos, ¿no? Este paradigma del Steve Jobs, de Elon Musk, son muy difíciles. Hay que favorecer el colectivo y el colectivo se enriquece en la medida que se tiene la mayor cantidad de perspectivas al grupo, porque eso lleva una mayor inteligencia colectiva y hay que hacer que los líderes tengan conciencia de esto, ¿no? Solo que no nos guste incomodarnos como personas. Entonces, si le traes a alguien difícil a un líder que le genere una disrupción en el equipo que va a ser positiva, pues el líder se va a sentir muy incómodo. Entonces, ¿cómo la organización lo apoya a gestionar un equipo que se destaca por la controversia, que se destaca por no llegar a acuerdos fácilmente,
que no dicen yo opino lo mismo, no, yo opino diferente y me cuesta moverme, ¿no? Creo. Y ahí entra el tema, y no sé, Perla, si quieres complementar algo de lo de Andrés. Sí, hoy se busca un poco complementando pues el líder que es incluyente, ¿no? Un líder completamente inclusivo que va más allá, tiene una perspectiva global, incluye la diversidad, apremia el talento, maneja muy bien tiene alta resiliencia emocional y gestiona sus equipos y hace que las cosas pasen. Pero este liderazgo tendría que ser así ya siempre, porque las generaciones jóvenes sobre todo pues cuestionan mucho los liderazgos, ¿no? Hoy cuestionan mucho los liderazgos y dicen a quién quiero como líder y por qué lo voy a seguir, otra vez volviendo al propósito, tiene que conectar conmigo, ¿no? Entonces, si no tengo a un líder en el que crea, ¿cómo voy a incorporarme, ¿no? Con el tema, incluyendo el tema de la cultura, que tenemos que incluir los valores y estos líderes tenemos que vivir los valores y ser el walk the talk que decimos para que estos jóvenes que se integran y que hoy los liderazgos los cuestionan todos los días, crean, ¿no?, en las organizaciones porque lo viven a través de sus líderes. Y ahí venía parte de mi pregunta. Yo creo que Andrés está como en los 20 y nosotros estamos en los 30 y siempre. A nosotros nadie nos enseñó, no, sí, 30 y siempre, para que eso es una que tenemos que apañar, ¿no? Pero siempre hemos hablado que a nosotros nadie nos enseñó a ser líderes, ¿ok? De las nuevas generaciones, lo que somos generación X o los que están en ese puente Millennial X. Y la realidad es que si vamos al pasado, para los jóvenes, es importante que comprendan que nuestros líderes nos medían por la cantidad de horas extras que trabajábamos, que éramos capaces de aguantar 4 años sin tomar vacaciones, que llegábamos a las entrevistas, y yo me acuerdo haber ido a entrevistas y decir, no, estoy recién casada, pero no tengo planes de tener hijos para poder seguir siendo un candidato que se mantuviese en el proceso. Y ahora nos dicen, bueno, vienen las nuevas generaciones, hay que hacer un fit, hay que buscar la inclusión. No nos enseñaron a ser jefes, tuvimos malos jefes. Ahora nos piden que seamos líderes. Hablan de algo que se llama upskilling, reskilling, extra killing, todos los killings del mundo. ¿Por dónde? Porque al final de cuentas estamos en el mercado laboral. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer en aras a los próximos 5 años? Varias cosas. Y de nuevo traigo el tema de la velocidad de la transformación. Creo que el upskilling y el reskilling hoy es algo que todos tenemos que estar gestionando para nosotros mismos y como líderes para nuestros equipos y nuestras organizaciones. Definitivamente alguien que se quede tantito en su zona de confort hoy tiene un riesgo enorme de perder su capacidad de ser empleable. Sea dueño de compañía, sea gerente, director general o analista. Creo que hoy el estar mirando cómo está el mercado, el estar mirando qué es lo que te gusta a vos también, porque creo que tiene que haber una conexión entre tus deseos, tu propósito, tu motivación, aquello que te hace bueno y fuerte, y esa propuesta de valor que vas a dar al mercado en relación a lo que el mercado necesita y está pidiendo, ¿no? Creo que si el upskilling es esto de profundizar en una capacidad, si el reskilling es aprender algo totalmente nuevo, diferente. Hoy hablamos del perfil T, no sé si alguna vez lo escucharon hablar, pero en general, hoy, el mundo de hoy requiere de un especialista, que es nuestro palito vertical de la T, en determinado tema, recursos humanos, lo que sea la especialidad de uno, comunicación. Pero requiere que en el transversal de la T tengas otro montón de capacidades que justamente en virtud de toda esa combinación te convierte en una persona empleable. Y ese transversal de la T tiene desde capacidades digitales, manejo de tecnologías, pero también contiene las habilidades de liderar equipos, de integrar la diversidad, ¿sí?, de tener conversaciones genuinas, de saber dar feedback. Esa T te constituye junto con tu especialidad como una persona hoy empleable. Y esa T todo el tiempo tiene que estar siendo revisada de alguna manera. A ver, no está fácil. No está fácil porque, definitivamente no. porque nos han hablado
toda la vida es importante que te formes y que vayas a la universidad y que tengas algún posgrado y que hagas los cursos, pero es que entonces también ahora tienes que liderar equipos y tienes que ser resiliente y tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces ya hay un momento que dices, bueno, estudio, tengo familia, trabajo, participo en la sociedad, hago vida social, o sea, ¿qué hago, no? Para quienes nos están escuchando, Perla, porque me gustaría como intentar responder a todos los que nos están viendo hombres, mujeres, muy jóvenes, en su edad madura, en los 60, porque además la longevidad profesional se ha extendido y eso vamos a abordarlo ahorita. Pero si pudieras darle una recomendación a los más jóvenes, Perla, ¿qué meter en ese toolbox de formación que no tiene que ser valga la redundancia, lo formal, universitario, técnico, pero qué es lo que tiene que asegurarse de buscar tener en su toolbox a quienes estén menores de 30, 35 años? Pues mira, hablando de los jóvenes en general, pero si pudiera dar un mensaje primero a las mujeres en ese tema, sobre todo a las jóvenes, me gustaría, porque si estás en un auditorio aquí, tú ves a las jóvenes que están empezando su carrera profesional o están terminando sus estudios y le dices, levante la mano a la joven que sabe dónde se ve en los siguientes 5 años, casi nadie te levanta la mano. ¿Por qué? Porque no tenemos visión, porque no tenemos perspectiva, porque no nos ponemos enfrente metas. Entonces, esa sería una recomendación a las jóvenes, a los jóvenes en general, porque vivimos mucho el presente, voy a hacer lo de hoy, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde me veo? ¿Cuál es el role model que me gustaría? Y ahí viene un poco tomar ejemplos que te inspiren. Y no tienen que ser de ahorita, pueden ser atemporales, hay muchas figuras muy públicas que hicieron muchas cosas importantes y que puedo tomar cositas de ahí. Pero regresando a los consejos, sin duda, hablando en el tema de mujeres que nos caemos un poco, es primero hacer un plan de carrera, segundo, creer en uno mismo, estar seguro, promoverte, hablar de ti, que caemos mucho en el tema de hablar, nos bajamos mucho, perdemos confianza y seguridad. A los jóvenes que confíen en las organizaciones, tienen sus planes de carrera, tienen los programas de incorporación de los jóvenes porque se necesita, es una fuerza, ahí se necesita, la fuerza de trabajo se necesita que se incorporen, que crean en las organizaciones, que confíen en el plan de carrera, que busquen las empresas que verdaderamente los motiven y que les den el espacio para lo que quieren, con la manera en que ellos quieran contribuir. Y podría seguirme con muchísimos más consejos a mujeres. Me gusta inspirar y que se la crean, ¿sabes? No la tenemos que creer, sin duda. No te preocupes, que al final vamos a compartir las redes de ustedes para que quienes los estén viendo los puedan buscar luego. Andrés, etapa compleja de 35 a 45. ¿Qué debe tener, y sobre todo ahora pensando en la mujer de 35 a 45 en esa caja de herramientas que ya pasó esa idea del plan de carrera? Bueno, aquí lo primero es, yo creo que, y no solo para las mujeres, sino para todos, debe haber continua formación, ¿no? Una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad rígida. ¿Por qué? Porque es un mundo que va muy a prisa y pues tenemos que tratar por lo menos de estar lo más parejos posible a esto. Luego, creo que las mujeres en esa edad han vivido unas experiencias muy importantes, unas experiencias importantes en la construcción de familia, en la construcción del hogar, unas experiencias muy importantes en su desarrollo profesional, seguramente haberse enfrentado a muchos retos y pueden tener un rol de consejería muy importante en las organizaciones. Entonces no es solo yo sé hacer esto y tengo una experiencia en esto, sino tengo unos aprendizajes muy valiosos y me gustaría traerlos a la organización. Y también es una invitación a las organizaciones que cuando consideren talento femenino de 45 años en adelante, las vean como unas mentoras, están trayendo aprendizajes y están trayendo un conocimiento muy interesante para nuevas mujeres que están cursando el mismo camino. Maru, lo hemos hablado en otros espacios, la longevidad profesional, ya estamos hablando de una mujer de 60 años todavía, y lo vemos en nuestro consejo del Women Economic Forum, tenemos mujeres de 60 años que están en su momento.
qué va a pasar en esa longevidad y qué debe ahora la mujer de 45 en adelante tener en ese toolbox. A ver, pensemos, para tener una referencia, que la expectativa de vida en México, por ejemplo, hoy está alrededor de 74 años en hombres y creo que es 77, una cosa así en mujeres. Japón es 84 y sigue creciendo porque, claro, el desarrollo científico, tecnológico llevado a la salud nos está haciendo vivir muchos años, pero además muchos buenos años, una calidad espectacular de vida. Entonces, claro, nuestra energía, nuestra capacidad productiva se prolongó y la longevidad laboral de la que hablas, digamos, es esto, ¿no? Es esta ganas de seguir haciendo, seguir produciendo y que va más allá de lo económico, sentirte útil, en generar un valor, ¿no? En ser alguien, porque mucho de la identidad tiene que ver con el hacer, ¿no? El quién soy es lo que hago de alguna manera. Yo lo que estoy observando hoy, que una de las grandes dificultades que están teniendo las organizaciones en general, en mi perspectiva latinoamericana, que es donde opero, es que personas en general, no solo mujeres, de 45, 50 en adelante, quedan de lado. Y por ahí refiriéndome a tu pregunta anterior, ¿cómo haces? Y bueno, trabajamos mucho tratando de quitar esos sesgos, tratando de traer esta realidad de que nos sentimos útiles y somos capaces y podemos generar valor a los 60 y a los 60 y tantos. Yo trabajo en una compañía cuya fundadora tiene más que esto. Es una mujer brillante, con una capacidad enorme, ¿sí? Entonces, bueno, ir trabajando desde nuestro pequeño lugar, ¿no? de contribución al desarrollo de las organizaciones, trayendo estos sesgos, porque finalmente son sesgos anclados en una historia. Probablemente sí, hace, no sé, mi madre, ¿no? Se jubiló a los 60 años y demás, pero hoy definitivamente esto no es así. Y hay un gran valor de experiencias concebidas, de poder mentorear, que por ahí hablábamos antes cómo hacer mentorías, digamos, ¿no? Y se pueden hacer hasta mentorías cruzadas, donde por ahí los jóvenes te pueden ayornar digitalmente y vos podés, digamos, traer todo el know-how de la experiencia como una persona de más de tanta edad, tantos años. En corto, observo que hay una gran oportunidad de trabajar fuertemente en la integración de las generaciones de, te diría, 40 y tanto, como recién dijiste, en adelante. Particularmente, las compañías nacidas en el nuevo milenio, las compañías de origen digital, este sesgo está muy presente. Es que justamente hablando de eso, hace unos días conversaba con alguien que me pidió referencias, si conocía personas con un perfil, además me dio, es muy gracioso, ¿no? Me decía, quiero que sea alguien que tenga experiencia, que logre manejar P&L, que entienda el cash flow, que pueda trabajar el forecast, pero que además lidere equipo, que tenga una buena red de contactos, que tenga preferiblemente nivel de maestría, pero que no tenga más de 40. Y decía, bueno, si lo consigue, preséntamelo, porque no conozco a alguien que tenga toda esa lista de actitudes que estás buscando y que sea menor de 40. Entonces comenzamos a ver en efecto un sesgo. Pero ahí viene, y quiero hablar entonces ahora con el consultor que tenemos en este grupo, aunque las dos son consultoras. ¿Cuáles son los 3 pilares que debemos de incorporar en la estrategia de la organización y que es a nivel cultural, que no tiene que ver con recursos humanos, a nivel cultural, para realmente asegurarnos de que haya una comunión de propósitos en esta multiplicidad de generaciones? Porque comentaba Perla que en el equipo de Korn Ferry hay una persona por encima de los 80. Conocemos a Jorge Ferrari, que es un ícono en el mercado mexicano, que está sobre sus 80 y sigue muy activos. Pero ¿cómo podemos ayudar a comulgar o conciliar los propósitos de las multigeneraciones en 3 grandes pilares? Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían? El primer pilar es que se tenga muy claro el valor que se aporta en los diferentes niveles en la organización, ¿no? A nivel estratégico es clarísimo y a medida que se va bajando, es decir, que se va acercando a la línea base, la conexión con el propósito se va perdiendo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿yo qué aporto desde mi trabajo? ¿Qué aportamos como equipo? ¿Qué aportamos como organización, ¿no? Teniendo todo eso claro y cómo se engrana un propósito mayor, las personas van a estar conectadas. Las organizaciones y los líderes olvidan
sus construcciones filosóficas. Las organizaciones nacen con una intención, con una visión, con una misión, y esto se queda guardado en la pared de la organización, y poco se empieza a hablar de eso porque el negocio se vuelve algo de flujo de caja, ¿no? Entonces, ¿qué nos inspira a nosotros? ¿Qué es lo que estamos buscando como organización? Esos dos puntos están conectados. Creo que lo otro, y debería ser parte del propósito de talento humano, es encontrarle el lugar a la persona donde mejor puede agregar valor a la organización. Soy ingeniero, pero me siento bien en talento humano. Bueno, vamos a abrirte el camino para llegar ahí, porque soy muy empático y no me había dado cuenta de esa habilidad, pues te ayudamos a llegar allá. Entonces no es un crecimiento vertical, que es lo que se cree, ¿no? Entonces pasas de un nivel a otro, a otro, a otro, y además eso se hace un embudo, ¿no? Es como encuentras tu lugar en la organización, ¿no? Que esto se llama como Fit Person Organization, y miren que acá la palabra fit para mí sí no es dañina, porque es encontrarle ese lugar a las personas, van dos cosas. Y lo tercero, los líderes, creo, y esto es muy además universal, se necesita trabajar la empatía. Hay estudios donde la empatía se viene perdiendo. En los 70 había más empatía, luego en los 90 menos. No sé cómo estamos ahorita en el 2020. Pero creo que eso es algo que nos diferencia de la tecnología. Las máquinas no pueden ser empáticas porque la empatía viene de la conciencia, inclusive es algo muy espiritual, ¿no? Entonces trabajar la empatía, y creo que es una gran habilidad además de las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen empatía, tienen mucha sensibilidad social, y es algo determinante para una comunicación muy efectiva, leer las emociones del otro. Creo que son esos tres aspectos. Yo sé que está un poco trillado el tema de la bendita pandemia y que vivimos una crisis sanitaria, pero sin lugar a dudas fue un punto de inflexión en el mundo, tanto obviamente en lo social, en lo espiritual, en lo ambiental y en lo organizacional, ¿no? Y lo laboral entra acá. Hemos tenido muchas conversaciones con expertos en el tema de la flexibilidad laboral, y que ahora la fuerza laboral comenzó a contar con unas variables que antes no tenían tanto peso en lo que llaman la oferta de valor al empleado, como era la flexibilidad, ¿no? Antes hablábamos de, bueno, la maternidad, entonces la mujer podía tomarse un poco más de días que lo que establecía la ley, Short Friday, pero después de la pandemia, que querramos o no, ya cumplimos 5 años, las cosas cambiaron. ¿Qué están viendo ustedes en el mundo laboral del candidato, o bien que viene a buscar el trabajo o que la organización lo quiere robar para traérselo a sus filas, o que alguien que quiere postularse para moverse de operación dentro de la organización? ¿Qué están viendo de cuánto realmente afectó, no afectó, se mantiene, no se mantiene estas nuevas culturas flexibles? Y arranco contigo, Perla. Pues mira, sí, son dos temas, lo que necesitan las organizaciones y lo que quieren los candidatos, ¿no? Entonces, si hablas con el candidato, de repente te dice, pero es flexible, o sea, es híbrido, no, entonces sí, no. Entonces, y por el otro lado tienes a las organizaciones más regresando al presencial, esa es una realidad, más pidiéndote que estén los equipos en las oficinas. Son dos cosas que no están alineadas, ¿no? Entonces tienes que llegar a la comunicación y al convencimiento con el candidato. Si es que le interesa, hay otras cosas dentro de la posición que llamen su atención, no nada más, ya no es la compensación, sino todo lo que representa plan de carrera, cosas que pueden ofrecer las organizaciones. Pero sí, hoy el modelo híbrido quisiera quedarse, las organizaciones van más al presencial, eso es lo que nosotros vemos hoy en nuestra experiencia. ¿Qué más es lo que pudieras ofrecer? Y por el lado de por qué el presencial, dicen las organizaciones, primero pues porque ahí están, ¿no? La cultura, ahí están los valores, es la manera de vivirlos. Estás en tu casa, vuelves a hacerlo remoto, y cómo te integras, cómo eres parte de este grupo.
necesitas socializar y necesitas estar ahí como para que puedas vivir todo esto. Entonces, el motivador de las organizaciones es productividad, es que se conozcan, es cultural, son muchos temas que van llevando a que vuelva a ser el presencial o el híbrido, por lo menos el modelo híbrido. La realidad es de que hoy sí, te topas con que el candidato prefiere un modelo remoto o presencial y este balance, o te topas cosas muy particulares todos los días, sí, pero puedo desde a partir de las 12 del día porque tengo que ir a correr, sacar a pasear al perro, regresar, tengo que hacer mi casa y después me siento a trabajar. Entonces, no está empatando, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para traerlo? Pues ponerle sobre la mesa todo lo que la posición y la organización te puede dar, más allá del balance que tú estás buscando, ¿no? Maru, desde tu experiencia. Observo lo mismo que vos observás. Yo diría que la pandemia cambió el lugar que tiene el trabajo para las personas en general. Reubicó en tu sistema, en tu esquema de valores, el trabajo en un lugar distinto, ¿sí? Y entonces de repente es más importante llevar a los chicos a la escuela, es más importante tener un equilibrio en la salud y correr todas las mañanas, ¿sí? O empieza a ser tan importante como trabajar. Entonces creo que en términos generales, socialmente, mi análisis es, la gente pone al trabajo en un lugar diferente. Y relacionado con esto, y por efecto pandémico específicamente, el tema del equilibrio y la salud. ¿Hasta dónde doy? ¿Hasta dónde me dan? ¿No? En términos prácticos, lo que hoy están paradas en dos veredas diferentes. Las organizaciones están paradas en la vereda de la presencialidad, los candidatos, las candidatas están paradas en la vereda de lo híbrido, por lo menos, no lo remoto, pero lo híbrido. Está difícil hoy la conciliación, les soy muy franca. Desde mi perspectiva, si bien coincido plenamente, y lo vivo también dirigiendo la compañía que dirijo, el tema de que la transmisión cultural es mucho más compleja, la curva de aprendizaje del que entra es mucho más larga, es muy difícil la transferencia de ese conocimiento que es más, viste, de observar al otro, de escuchar cómo responde un cliente. Bueno, entiendo y coincido en eso. No obstante, yo creo que digamos, la decisión de las organizaciones de ir a plena presencialidad finalmente termina desenganchando a los colaboradores. Y es como, ¿viste el perro que se muerde la cola? Donde finalmente lo que buscamos productividad, compromiso y demás, pero si la persona no está a gusto porque tuvo que dejar de llevar a los chicos a la escuela, si la persona no está a gusto porque tiene que comprometer temas de su salud, al final se termina desenganchando, ¿no? Entonces, yo creo que amerita una revisión de esta tendencia que está sucediendo hoy en las organizaciones, que la entiendo por dónde viene, la entiendo la razón, pero creo que no estamos viendo el bosque completo, ¿viste? Me parece que hay algo que se está perdiendo ahí, que va a terminar finalmente, eventualmente perjudicando también económicamente a la compañía. Y eso quiero ir contigo, Andrés, porque algo que me llama mucho la atención, las organizaciones, y además es típico post en LinkedIn si dejas de entrenar hoy al talento, vas a quedarte con talento que no está preparado en vez de tener y perder el miedo de que se te va a ir talento preparado, ¿no? Pero pasa algo, y creo que lo que das en el clavo, Maru, porque lo he escuchado ya en muchas personas. ¿Qué hacemos cuando el talento nos renuncia psicológicamente, pero se nos queda en la organización? ¿Qué es lo que viene de lo que dice Maru? Que es, se desengancha, no creo en mi líder, no creo en la filosofía de gestión, no veo un propósito. Bueno, pero aquí tengo 15 y último, tengo mis vales de despensa, tengo mi seguro de gastos mayores, estoy cómodo, me quedo. Pero psicológicamente renuncié. ¿Qué hacer? Y ahora desde la perspectiva de la organización, ¿qué hacemos? Puede ser una pregunta como que lleve una respuesta fantasiosa. Creo que la organización tiene que aprender a valorar a su talento, ¿no? Entender quiénes están conectados. Debe ser un propósito conectarlos, ¿no? Llega el talento y cómo los esfuerzos que yo hago son de conexión, pero además en el ciclo de vida de una persona en la organización las expectativas van cambiando, ¿no? Entonces también es leer
a todas las personas no las conecto de la misma manera porque no es alguien, no es lo mismo alguien que lleva un mes en la organización con unas expectativas, alguien que lleva 5 años, alguien que de repente va para 15 años. Entonces entender esos momentos de permanencia pues también implican unas formas diferentes de conectar a las personas, ¿no? Eso por un lado, no es el mismo dulce para todos porque no va a funcionar. Y por otra parte, creo que las organizaciones también no es, y esto puede ser muy controversial, pero lo voy a decir, y es, si el talento está desconectado, la organización debe pensar prescindir de ese talento, ¿no? Aprender del error y darle la posibilidad a otras personas que se conecten, ¿no? No quiere decir que va a pasar con todos, pero hay personas que se radicalizan y se vuelven unos detractores de la organización, y eso contamina más porque las personas cuando estamos inconformes con algo somos más activas que cuando estamos conformes con algo. Ya nos queda poco tiempo, pero híjole, me encantaría alargar mucho esta conversación técnica con ustedes, pero las mujeres, más que los hombres, y está además avalado por múltiples estudios, seguramente de sus organizaciones y de las Big Four y demás, que hablan que la mujer, y ahorita me quiero ir solamente al lado del género femenino, a la mujer le cuesta mucho más pedir un aumento. La mujer es más evidente el mal llamado, bueno, bien llamado síndrome del impostor, que yo no me lo merezco, yo me subestimo. Y hoy por hoy están utilizando mucho las plataformas, por ejemplo, como LinkedIn, para ir a buscar empleo, pero se encuentran con, estas son las 10 aptitudes que están buscando la empresa o el headhunter, y dicen, no, yo nada más tengo 7, mejor que no me postule. Para las mujeres, y esto es casi que sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? ¿Nos debemos aventar postularnos a las vacantes o no? Sí, sin duda. Sin duda, y una vez más, confiar, creer en mí, hablar por mí, perder el miedo, vivir la experiencia, sin duda, vivir las experiencias. ¿Mara? Definitivamente. Creo que en tomar una decisión de un cambio laboral, de una transición, hay todo un ejercicio, y el ejercicio es reconocerse a uno misma, hacerse valer a uno misma, y por ahí no cumplís con todo, pero podés sumar valor por otro lado, un poco trayendo lo que de alguna manera dejaste ver, la individualidad, digo, más allá de una serie de requisitos hay un individuo, una persona que soy yo, que puedo contribuir a esta organización sumando desde mi propio ser, que es distinto al tuyo y al tuyo, digamos, ¿no? Y creo que el ejercicio de creer en uno mismo, que tiene verdaderamente algo para entregar algo bueno, de alguna manera permite trascender la barrera de no cumplir al 100%. ¿Andrés? Yo me quedo con lo que Maru decía, pero claro, ¿no? ¿Cómo se le hace ver a esas mujeres? ¿Cómo se volca la mirada en adentro, pues adentro, en sus capacidades, en sus potenciales, ¿no? Y son conversaciones que deben empezar a tocar las universidades, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos sistemas que están alrededor de las mujeres y que pueden impulsar a hacerles ver el potencial, el valor que tienen ellas, ¿no? Academia, escuela, universidades, sociedad, mismos grupos de mujeres. Ya para cerrar, y es para que puedan compartir algunas reflexiones. Ya estamos hablando que nuestras vidas profesionales pueden llegar a los 50 años, es decir, empezamos a laborar a los 20 y nos podríamos pensar retirar a los 70, ya estamos hablando de 50 años. Pensemos en quienes vienen detrás de nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles serían las 3 grandes reflexiones? Y aquí quiero romper el paradigma de la universidad. No todos llegan a la universidad. O no todos, bien sea porque no tuvieron la oportunidad o bien sea porque no quisieron. Para esa generación que viene, que quiere emplearse, ¿cuáles son esas 3 recomendaciones que quienes los están viendo desde la plataforma se deben llevar y que las organizaciones deben considerar para esas personas que vienen detrás de nosotros? Y vamos a arrancar al revés. Andrés. Las 3 grandes reflexiones.
Creo que la primera es un desarrollo de lo personal, ¿no? Uno ocuparse de desarrollarse personalmente y estar conociéndose, ¿no? Y estar conversando con uno mismo. El mundo nos distrae mucho y nos pone en una conversación de aquí hacia afuera y poco conversamos de aquí hacia adentro, ¿no? Y ahí uno encuentra sus pasiones, su inspiración, inclusive cuántas personas van en la vida sin por lo menos haberse preguntado, bueno, ¿y yo para qué estoy acá? ¿No? ¿Qué es eso que yo quiero aportar? ¿No? Entran un poco en esta inercia del automático. Entonces creo que esas conversaciones internas son muy importantes. Lo segundo creo que es un aprendizaje continuo, y es un aprendizaje continuo motivado por la curiosidad. Ahorita el mundo, y tú decías, saquemos las universidades de acá, el mundo es una fuente inagotable de conocimiento, ¿no? Y la curiosidad es entrar, buscar, leer, buscar con quién conversar. Y lo tercero es de quién me debo rodear, ¿no? ¿Quiénes deben ser esas personas? Si yo me acerco a personas que tienen unos propósitos elevados, que se retan continuamente, socialmente yo me voy a retar continuamente. Entonces, mira, lo social, el aprendizaje, el buscar conocimiento y el conocerme a mí mismo. Gracias, Andrés. Maru. Buenísimo. Coincido, voy a sumar algunas más. Por sumar algunas más, coincido plenamente que el autoconocimiento es fundamental. Hay un libro que leí hace muchos años de un autor que se llama Andrés Oppenheimer, que dice, sálvese quien pueda, es el título del libro. Y él habla ahí de un montón de transformaciones que ya son evidentes, este libro tendrá unos 8 años más o menos, y desarrollos tecnológicos, ¿no? Y cómo está cambiando el mundo. Y al final, digamos, él relata una pregunta que una persona que él conoce le hizo respecto a su hijo. ¿Qué le recomendarías a mi hijo, después de haber escrito todo esto, que estudie? Entonces, lo que responde Andrés Oppenheimer ahí, que estudie aquello que ama, aquello que le gusta, que haga lo que desea. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento. Porque hoy por hoy, esta transformación es tan veloz que hoy te puedo decir, estudia ciencia de datos y mañana no sé qué va a ser. Y pasado menos. Entonces, seguí tu corazón, conocete a vos mismo. Coincido plenamente. Lo segundo, y por ahí relacionado también con lo que vos trajiste, el aprendizaje continuo, yo te diría, mantenete curioso. No te la creas nunca y mantenete curioso. ¿Sí? Y lo tercero, y esto sí tiene que relación estricta con lo tecnológico, es desarrollar tu espíritu crítico. ¿Sí? Hace poco tengo 2 hijos que, bueno, ya están de adolescentes a adultos, pero que en aquel momento era adolescente, mi hijo menor, Dante, hablando de no me acuerdo qué tema, trae como una verdad algo que había visto en Instagram, ¿no? Pero como una verdad absoluta, ¿no? Yo digo, pará, ¿y quién lo dijo? ¿Y dónde está? Entonces, el poder tener este espíritu para cuestionar las redes, para cuestionar inclusive a ChatGPT, pero en el sentido de co-crear con ChatGPT, de cuestionar aquello dado, de tener este espíritu crítico, me parece fundamental para todo lo que se está viniendo en términos de desarrollo de inteligencia artificial particularmente. Gracias, Maru. Perla. Coincido totalmente con lo que dicen. Para no repetir, agregaría que busquen mentorías, busquen aprender de las personas que tienen experiencia, de lo vivido, de todas sus hojas de vida que tienen, ver por qué están ahí, por qué decidieron esas carreras, por qué son quienes son. Entonces eso es la parte de la curiosidad, ¿no? Tener esta mentoría, acercarse a mentores. Y quisiera, para no repetir, cerrar de mi parte diciendo que el consejo a quienes estamos en puestos de liderazgo y a los líderes que les toca gestionar talento, les diría yo la importancia de la gestión congruente, consistente del talento todos los días. No, hoy sí tengo ganas, hoy ya vengo de mal humor y hoy no tengo ganas de gestionar. O sea, tenemos una responsabilidad enorme de incorporar y de hacer sucesión y de que ellos crezcan en sus carreras, y el rol del liderazgo tiene que ser pues alineado pues a los valores que se viven en las organizaciones, a los propios, que son muy importantes, pero siempre en congruencia y en transparencia, que hoy es lo que hoy piden mucho los jóvenes, ¿no? Bueno, yo creo que fue un panel
me quedé como con más ganas de seguir conversando y yo creo que eso es lo rico de estos espacios. Para quienes nos acompañaron conectados a este maravilloso conversatorio, les dejo 3 grandes reflexiones. El empleo forma parte de la vida, no es la vida. Lo segundo, la curiosidad es la que nos puede mover para realmente impactar a ese mundo en el que, aunque pasemos 50 años trabajando, solamente estamos un ratito. Y en tercer lugar, disfrutemos, apasionémonos y enamorémonos de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Saludos a todos y sigan disfrutando del Women Economic Forum. Gracias, muchas gracias. Buenísimo. Ok. ¿Así sentados? Espérense. Los invitamos a la toma de la fotografía oficial y para recibir un obsequio de Johnny Walker. Muy bueno, igualmente. Gracias por Hermoso. compartir su conocimiento.